Francisco de Miranda nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Sus padres fueron Sebastián de Miranda y doña Francisca Rodríguez. Estudió medicina en la Universidad de Caracas, pero lo interrumpió para trasladarse a España y seguir la carrera militar. En el año 1806, Francisco de Miranda invadió las costas de Venezuela con el propósito de iniciar la independencia de Hispanoamérica. Miranda tuvo siempre la firme determinación de conseguir la independencia de su patria y de todas las colonias dependientes de la monarquía española. Por esta razón se le conoce como el precursor de la independencia hispanoamericana. Francisco de Miranda, el mayor de los 6 hijos del matrimonio de Sebastián Miranda y Francisca Rodríguez, había cursado estudios de latinidad en la Escuela de Menores del Colegio Santa Rosa de Lima. En 1764 empezó el curso de artes de la Real Pontificia Universidad de Caracas, pero no concluyó los estudios. Mientras permaneció en Caracas, en Venezuela tampoco se animó a dedicarse en el campo militar. Miranda llega a los Estados Unidos en un momento excepcional. En abril de 1783 había concluido de un todo la guerra. El ambiente era de optimismo y triunfalismo. Un intenso debate se llevaba a cabo en la nueva nación respecto al futuro y a las exigencias que representaba la construcción de un orden republicano y la instauración de un régimen democrático. Miranda llegaba, pues, en medio de una circunstancia privilegiada, a realizar su propósito formativo en un territorio en el cual se estaba poniendo en práctica el principio de libertad individual. Al llegar a España, Miranda comenzó su carrera militar y estuvo durante varios años al servicio de la corona. Tuvo problemas con sus superiores y en más de una ocasión fue arrestado por insubordinación. En 1783 decidió separarse del ejército español y viajó a los Estados Unidos. Allí conoció de cerca las prácticas republicanas de esta nueva nación independizada de Inglaterra en 1777. Miranda llegó a Londres a principios de 1785. En agosto abandonó la capital inglesa y durante 4 años recorrió las principales ciudades de Europa y Asia. El mismo Miranda dijo que este viaje tuvo como propósito buscar la forma de gobierno que pudiese asegurar el establecimiento de una sabia y sensata libertad en las colonias hispanoamericanas. Miranda regresó a Inglaterra y en 1790 comenzó a negociar con el primer ministro inglés William Pitt el apoyo de la corona británica para independizar a las colonias hispanoamericanas. Desanimó y sin obtener resultados después de 2 años de correspondencia, propuestas y reuniones, decidió dirigir su mirada a la Francia revolucionaria. Llegó a París en 1792. Pocos meses después ingresó al ejército francés. Se vio envuelto en intrigas y conflictos entre los revolucionarios franceses y estuvo en prisión en varias oportunidades, logrando siempre salir en libertad. Por su compromiso con los hechos de armas de la Revolución Francesa, su nombre figura en el Arco de Triunfo de París. Después de 5 años de permanecer en Francia y antes de partir a Inglaterra, Miranda firmó con otros latinoamericanos el Acta de París, el 22 de diciembre de 1797. En ella se comprometía a tomar medidas encaminadas a procurar la independencia de América y a dialogar y conseguir el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos a favor de su proyecto. Llegada a Inglaterra, Miranda nuevamente se encontró a William Pitt para negociar el apoyo a la independencia de América. Durante 8 años trató de persuadir a los ingleses sin ningún resultado. Al finalizar el año 1805 no había obtenido el apoyo de ningún gobierno europeo. Viajó entonces a los Estados Unidos a fin de obtener el respaldo necesario para armar una expedición a las costas venezolanas. En diciembre de 1805, Miranda se entrevistó con el secretario de Estado James Madison y el presidente Thomas Jefferson, quienes se apoyaron con su proyecto sin comprometer al gobierno de los Estados Unidos. Fue entonces a Nueva York a comprar un barco y armarlo con el dinero que había logrado reunir. Era el barco con el que vendría a las costas venezolanas. El 2 de febrero de 1806, Miranda partió de Nueva York hacia Haití, en donde reunió más gente y contrató 2 embarcaciones, más la Bucos y la B. Después de muchos
percance logró embarcar a toda la tripulación, en su mayoría norteamericanos, y el 28 de marzo, cuando cumplía 56 años, se dirigieron a Ucumaré, de la costa de Venezuela. Juró ser fiel y leal al pueblo libre de Sudamérica, independiente de España, y servirle honrada y lealmente contra todos sus enemigos y opositores, cualesquiera que sean, y observar y obedecer las órdenes del gobierno y de aquel país legalmente nombrado, a las órdenes del general y los oficiales que me sean dadas por ellos. El 27 de abril de 1806 los expedicionarios llegaron a las costas de Ocumare sin percatarse de las autoridades españolas. Estaban al tanto de sus movimientos. Se inició el enfrentamiento y dos de los barcos de Miranda B y Vaux fueron apresados. El general y los tripulantes del Leander lograron huir rápidamente con rumbo a Granada. De allí a Barbados y a final de Trinidad, en donde consiguieron refugio. Los 60 prisioneros fueron juzgados, declarados culpables de piratería, rebelión y asesinato, y recibieron sentencia de muerte. 10 de ellos, los oficiales, fueron ahorcados, decapitados y sus cabezas expuestas en las entradas de las principales ciudades del país. Los demás fueron condenados a prisión. Poco tiempo después, algunos escaparon y escribieron sobre su peripecia. Aún después del desastre del primer desembarco, Miranda insistió en su propósito y logró el auxilio de Alejandro Cochrane, jefe de las fuerzas navales de Barbados, y del general Isop, gobernador de Trinidad, para armar la nueva expedición. Los días 24 y 25 de julio del mismo año zarparon de Trinidad el Leander 7 buques de guerra ingleses y una goleta también inglesa. Para el nuevo intento de desembarco en las costas de Coro, Miranda no llevó solamente soldados y armas, sino también la primera imprenta que llegó a Venezuela. Allí imprimió sus proclamas a los pueblos habitantes del continente américo-colombiano y la carta dirigida a los españoles americanos del ex jesuita Juan Pablo Vizcarro para distribuirlos entre la población. Entre las ideas de Miranda estaban de difundir los símbolos del nuevo gobierno que se formarían si triunfaba su movimiento. Fue así como antes de partir de Haití había mandado a hacer uniformes para su ejército y sobre todo a confeccionar una bandera de 3 colores, amarillo, azul y rojo, la que quedó en esencia como la estandarte de nuestra república actual. El 3 de agosto de 1806 se produjo el desembarco con muy poca residencia en la costa del pueblo de La Vela. De allí se dirigieron a Coro. Al día siguiente izaron la bandera tricolor en la torre de la iglesia parroquial y Miranda mandó a afinar el sitio público, su proclama y otros documentos. Al desembarcar encontraron la ciudad desierta, la población había huido y se habían refugiado en las montañas. Francisco de Miranda proclama a los pueblos del continente américo-colombiano el 2 de agosto de 1806, diciéndoles: valerosos compatriotas y amigos, obedeciendo a vuestro llamamiento y a las repetidas instancias y clamores de la patria, en cuyo servicio hemos gustosamente consagrado la mejor parte de la vida, somos desembarcados en esta provincia de Caracas. La coyuntura y el tiempo nos parecen sumamente favorables para la consecución de vuestros designios.
¿Y cuántas personas componen este ejército? Son amigos o compatriotas vuestros, todos resueltos a dar la vida, si fuese necesario, por vuestra libertad e independencia, bajo los auspicios y protección de la Marina Británica. En aquel ejército expedicionario, compuesto por su totalidad por extranjeros y en particular por ingleses, que tenían la fama bien ganada de piratas y saqueadores, no recibió el apoyo armado de Miranda. Esperaba Miranda mismo era una persona absolutamente ajena y desconocida en la Venezuela de siglo XIX. Pocos días después del desembarco, Miranda y su ejército abandonaron Coro y se dirigieron a Vela. Luego, debido a dificultad por aprovisionarse de agua, aunada a la carencia de las mulas y caballos y la falta de apoyo de la población, evacuaron el lugar. Además, Miranda supo que el gobierno Manuel Vasconcelos reunía un considerable ejército en Caracas y Valencia para perseguirlos. A pesar de los funestos resultados de la expedición, Miranda aún pretendía convencerse a sí mismo y a su desanimada tripulación de que los habitantes de Venezuela veían con buenos ojos su proyecto y detestaban al gobierno español. Luego del fracaso de sus expediciones, Miranda se retiró a Trinidad, donde permaneció hasta octubre de 1807, acosado por sus acreedores, quienes esperaban que al triunfar en su gesta por la independencia, Miranda les devolvería el dinero prestado. En el año 1808, Miranda regresó a su casa de Londres en compañía de su esposa, Sarah Andrews, y de sus 2 hijos. Después desde Inglaterra insistió en su propósito de 2 años más tarde. Al ocurrir los hechos del 19 de abril de 1810 en Caracas, regresó a Venezuela y se comprometió activamente con el motivo independentista. Confiado, partió Francisco de Miranda de Jacmel, Haití, el 28 de marzo de 1806, hacia las costas venezolanas. Poco le importó no haber logrado el apoyo oficial de los gobiernos de Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos para su gesta independentista. El general estaba convencido de que la población compartía su sueño de liberar a Hispanoamérica de España. Meses atrás, en el correr del año 1805, Miranda inició los preparativos de su expedición. Redactó su testamento, dispuso que luego de su muerte, su archivo personal fuera enviado a Caracas y tomó previsiones para que parte de sus bienes sirvieran para el sustento de su familia. Integrada para ese momento por su mujer, Sarah Andrews, y su hijo mayor, Leandro. Precisamente con el nombre de su hijo en inglés, Leander, es conocido el buque, insignia de la expedición, que comenzó a tomar una forma definitiva entre finales de 1805 y principios de 1806 en Estados Unidos. Miranda no pudo comprometer al presidente estadounidense Thomas Jefferson en sus planes, pero trabó amistad con Samuel Ogden, un comerciante que le prestó los $20,000 que sirvieron para armar y abastecer el Leander. El Leander, un barco de 200 toneladas y 18 cañones, contaba con un arsenal de segunda mano, compuesto por mosquetes, carabinas, municiones, sables, machetes, bayonetas, barriles de pólvora, sillas de montar y banderas. Su tripulación estaba integrada por 200 hombres capitaneados por Thomas Smith. Sus uniformes fueron confeccionados apresuradamente en plena travesía. Aún existen divergencias sobre la procedencia de los hombres que acompañaron a Miranda. Algunos aseguran que eran vagos y maleantes reclutados en los muelles y bares de Nueva York.
otros que eran simplemente desempleados. Lo cierto es que con su heterogénea tripulación, el Leander partió de Nueva York el 2 de febrero de 1806. 17 días después llegó a Jacmel. En el puerto haitiano se le sumaron las goletas Vi y Bacchus. El 12 de marzo, Miranda ondeó en el mástil del Leander, por primera vez, la bandera amarilla, azul y roja. Sus soldados juraron fidelidad a la insignia patria y al libre pueblo de Sudamérica. A finales de marzo zarpó con su ansia de libertad al encuentro del territorio venezolano. No contaba el general con que sus pasos habían sido seguidos minuciosamente por los españoles desde su llegada a Estados Unidos, por lo que sus planes eran del conocimiento de la Capitanía General de Venezuela, cuyas autoridades lo esperaron e hicieron retroceder frente a las costas de Ocumare el 28 de abril. El Leander logró escapar a Trinidad. Las goletas Vi y Bacchus fueron apresadas. Sus 60 tripulantes condenados, 10 de ellos fueron ahorcados. Miranda no se dio por vencido. 3 meses más tarde, luego de reagruparse y lograr refuerzos en Trinidad, retomó la expedición con el Leander y otras 10 embarcaciones rumbo a la vela de Coro, donde desembarcó el 3 de agosto de 1806. Ese día, después de vencer un foco de resistencia, la bandera tricolor fue izada por primera vez en el territorio venezolano. El 4 de agosto, el prócer entró en Coro. El precursor de la independencia trajo consigo una poderosa arma, pero de la palabra, la primera imprenta que llegó a estas tierras. Con ella produjo las proclamas que repartió a diestra y siniestra a su entrada en la vela y en Coro. Su llamado independentista a la población resultó inútil. Su gesta fue recibida con frialdad. La dirigencia local había desplegado un arsenal de propaganda negativa para desprestigiar sus intenciones. La desconfianza se impuso. La realidad mostró que el sueño del general Francisco de Miranda lo llevó a sobreestimar el posible apoyo de sus coterráneos, quienes para entonces no estaban demasiado interesados en zafarse del yugo español. Desencantado, abandonó Coro con rumbo al Caribe. A finales de 1807, regresó desde Trinidad a Inglaterra con su anhelo de libertad intacto, listo para emprender nuevas batallas. Las 2 expediciones de Miranda a suelo venezolano determinaron una nueva visión de parte de las autoridades españolas hacia los movimientos que se pudiesen organizar en el futuro. También se prepararon para vigilar y asegurar las costas venezolanas y garantizar la estabilidad del dominio de la corona sobre estos territorios. Aunque las autoridades españolas tuvieron ventajas militares políticas sobre las expediciones de Miranda en 1806, esta generó gran preocupación y aumento de la desconfianza española hacia los pobladores, en particular hacia los pardos, debido a la propuesta de Miranda en la cual se ofrecía la igualdad a todos los habitantes de Venezuela. La información de que Miranda estaba en el Caribe generó temor entre las autoridades y la población de Venezuela por el posible arribo de tropas y también de extranjeros con ideas peligrosas. El prestigio revolucionario de Miranda promovió toda clase de medidas militares para combatirlo. Los habitantes de Coro no acudieron al llamado de Miranda tras su desembarco, debido, entre otras causas, al recuerdo reciente de la sublevación de José Leonardo Chirino, que tuvo consecuencias dramáticas para la región entera, tanto por la búsqueda, captura y ejecutación de sus cabecillas, como por la capacidad de respuesta de las autoridades. A pesar de los gobiernos de la Gran Bretaña
de los Estados Unidos de América no respaldaron abiertamente las intenciones de desembarcar militarmente en la provincia de Venezuela. Los españoles estaban al tanto del apoyo y la colaboración económica y política que ambos gobiernos presentaron al proyecto mirandino. Los blancos criollos dieron su absoluto respaldo a las autoridades frente a la invasión de Miranda. A través del Cabildo de Caracas manifestaron su repudio al proyecto independentista. No compartían las ideas de igualdad y libertad que contenían y desconfiaban de los vínculos de Miranda con Inglaterra y con la Francia revolucionaria. En coro, las autoridades velaron para que los esclavos se mantuvieran encerrados en las haciendas y no se enteraran de los movimientos de Miranda ni les llegaba las ideas libertarias. También se tomaron medidas en cuanto a las herramientas agrícolas para que no fuesen usadas con fines militares o de defensa. Se confiscaron machetes y cuchillos y se prohibió el uso de pólvora y de balas para la caza. Miranda firmó un acuerdo del Cabildo de Caracas el 9 de mayo de 1806, diciendo: el Ayuntamiento de Caracas le puso precio a la cabeza de Miranda y acordó determinar la cantidad que deba asignarse en remuneración y premios a la persona o personas, bien sea de nuestra propia nación o de otra, que realicen la aprehensión del traidor Miranda, vivo o muerto, y su traída a esta capital. Además, el gobernador Guevara y Vasconcelos publicó un bando ofreciendo 30,000 pesos para quien entregara a Miranda vivo o muerto. De ser un esclavo, la persona que consiguiera atraparlo recibiría inmediatamente el dinero y su libertad sin restricciones. El gobernador realizó un bando el 12 de julio de 1806, que decía: y en nombre del rey ofrece la cantidad de 30,000 pesos que se entregarán puntualmente a los que lo trajeren vivo o muerto, bien entendido que si fueren esclavos recibirán la misma cantidad, y además su libertad con las demás mercedes y premios que fueren de su real grado, en la inteligencia que así como en este caso será noble y generosa la remuneración de tan distinguido servicio. Así también será ignominiosa y gravísima la pena que sufrirán todos aquellos olvidados de los sentimientos de la fidelidad y lealtad española, dieren a ese traidor cualquier género de auxilio, disimulo o silencio, y no lo delataren cuando les sea imposible apoderarse de su cabeza o de su persona, publicándose esta cláusula en forma de bando, para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia. En los días y meses posteriormente al primer intento de desembarco de Miranda, se hizo una colecta que alcanzó la significativa suma de 19,850 pesos, las cuales fueron depositadas en las arcas reales por el Cabildo capitalino, a fin de que se remitiesen a España en la primera ocasión, para contribuir de esa manera con la corona. En toda la provincia, las autoridades llamaron a la población a colaborar con lo que pudieran para enfrentar al traidor Miranda. Colaboraron todo tipo de personas, blancos, criollos, funcionarios españoles, gente común e incluso de manera colectiva, los verduleros y bodegueros de la Plaza Mayor e individuos pobres. Para apoyar la iniciativa hubo 518 donativos, algunos de ellos colectivos, y la mayoría de los personajes y las familias más importantes y ricas de la provincia. La población venezolana desconfiaba del proyecto mirandino, pues se pensaba que detrás de sus ideas independentistas estaban las verdaderas intenciones del imperio inglés
para colonizar estos territorios y despojar a España, tal como había sucedido en algunas de las Antillas. Miranda le realizó una carta al almirante Cochrane, diciéndole: a pesar de la oposición del gobierno español, efectuamos el desembarco con la fuerza de 100 hombres contra 400. Tomamos por asalto el puerto de San Pedro y nos llevamos todos los baluartes que allí encontramos. Lo hicimos en menos de una hora. El enemigo nos dejó en completa posesión del pueblo, del puerto, más 20 piezas de artillería y municiones, entre otras cosas. Los habitantes acudieron rápidamente a nosotros, tras haber sido informados de nuestras patrióticas y amigables intenciones, colmando al pueblo entero de felicidad. Asimismo, los indígenas que prestaban servicio a las fuerzas enemigas se nos unieron con entusiasmo rápidamente. Miranda insistió frente a sus patrocinadores ingleses y norteamericanos en que la población de Coro había salido a recibirlo y aclamarlo, y que solo se retiró por no contar con suficientes pertrechos y recursos para lograr su objetivo. La opinión de la mayoría de los pobladores de la provincia de Venezuela mostraba de manera dramática que era falso el supuesto de Miranda acerca de la receptividad de los habitantes hacia el proyecto independentista. Las expediciones de Miranda en 1806 causaron gran inseguridad, y es que las autoridades sabían que el revolucionario estaba cerca de Venezuela. Por lo tanto, el gobernador envió una gran cantidad de cartas al rey para solicitar dinero y armas, pues afirmaba que la provincia en el campo de la inseguridad militar estaba desguarnecida. A pesar del fracaso de los intentos de Francisco de Miranda por invadir a Venezuela para adelantar la independencia, el movimiento tuvo, sin duda, un decisivo impacto en la sociedad. Al mismo tiempo, demuestra la constancia de Miranda y su vocación inequivocada por conseguir la libertad del continente, incluso a costa de su propia vida, como finalmente ocurrió. Además, participó como oficial en la Guerra de África, en Cuba, en los Estados Unidos, donde luchó por favor en la independencia estadounidense. En los informes del gobernador a la autoridad de la corona se insistió en la fidelidad de los habitantes de Venezuela al rey y a la monarquía. También se garantizaba el rechazo político que había despertado la propuesta de Miranda. Demostración de ello fue la quema de la proclama de la bandera mirandina en la Plaza Mayor de Caracas. En 1812, luego de 2 años de combatir a favor de la independencia de Venezuela, Francisco de Miranda fue entregado a las autoridades españolas por un grupo de oficiales patriotas, argumentando que había traicionado la causa independentista al firmar la capitulación de San Mateo, que puso fin a la Primera República. Miranda fue encarcelado hasta su muerte, ocurrió en el cuartel de la Carraca en Cádiz, el 14 de julio, provocado por una apoplejía en 1816.